¿Podría estar entre nosotros la figura profetizada del anticristo? Teorías, símbolos y personajes de nuestro tiempo alimentan una inquietante sospecha. ¿Es posible que ya estemos frente a él sin darnos cuenta? Quédate hasta el final para descubrir las identidades más impactantes detrás de esta oscura profecía. Y suscríbete para no perderte ninguno de estos secretos. 1. El misterioso y oscuro asirio. En las oscuras interpretaciones de las profecías bíblicas, emerge la figura del asirio, un líder siniestro que muchos teólogos consideran un fuerte candidato a ser el anticristo. Este personaje, mencionado en el Antiguo y Nuevo Testamento, es descrito como un caudillo poderoso y despiadado, cuya llegada desencadenará una serie de eventos apocalípticos. Se cree que bajo su mando lanzará una feroz embestida contra Israel, penetrando y profanando un tercer templo, aún por construir en el corazón de Jerusalén. El asirio no es simplemente un líder militar, es un símbolo de oscuridad destinado a confrontar todo lo sagrado en una batalla que marcará el final de los tiempos. Lo inquietante de esta figura es que no solo se limita al ámbito cristiano y judío. En el Islam, los chiitas también aguardan la llegada de un líder, el Mahdi, que ellos ven como un redentor espiritual, el Salvador que encabezará una gran lucha por Jerusalén. Sin embargo, mientras que los musulmanes ven al Mahdi como un héroe, cristianos y judíos lo consideran un adversario, una amenaza para el bien y la paz en el mundo. La imagen del asirio se convierte así en un espejo donde cada religión proyecta a su propio antagonista, añadiendo una capa de misterio y temor a su figura. Para los cristianos, este oscuro guerrero será la personificación del mal en la batalla de Armagedón, una fuerza irresistible y destructiva que conducirá al juicio final. Para los teólogos, las señales de su llegada parecen resonar en los eventos actuales. La reconstrucción del tercer templo en Jerusalén y la devastación de Gaza, vistas como presagios que encajan con las antiguas visiones proféticas. El asirio representa algo más que un personaje. Es la personificación de un horror compartido, una visión apocalíptica que amenaza con desatar un conflicto definitivo entre el bien y el mal. Cada una de estas religiones traza su propia interpretación de su papel, viendo en él a un salvador o a un destructor, lo que hace de su llegada un evento temido y ansiado, al que miles de millones de personas observan con una mezcla de fe y miedo. 2. La ONU y la sombra del anticristo global. En el ámbito de las organizaciones internacionales, pocos nombres suscitan tanto debate como el de la ONU, un emblema de la unidad mundial que para algunos grupos cristianos podría ser una oscura manifestación del anticristo. Estos grupos sostienen que la ONU encarna una bestia moderna, una entidad que bajo la promesa de paz y seguridad actúa como una fuerza que monopoliza el poder y se eleva sobre las naciones en un rol de autoridad mundial. La profecía en el Apocalipsis habla de un ser que llevará a la humanidad a la ruina mediante engaños y promesas incumplidas. Una descripción que en sus ojos parece coincidir con el papel de la ONU y sus objetivos aún no alcanzados. Su misión de instaurar la paz y seguridad en el mundo se ha convertido en un motivo de duda, una fachada de benevolencia tras la cual algunos creen podría ocultarse la intención de dominar y controlar a toda la humanidad. Un detalle curioso para estos teóricos es la mención en el Apocalipsis de una bestia con 7 cabezas, que relacionan con el G7, un grupo de las naciones más poderosas al que la ONU sirve como un mecanismo de control global. Con sus tentáculos extendidos sobre el comercio y la política de casi todos los países, la ONU posee la capacidad de castigar con fuego desde el cielo, figurativamente representado en su influencia militar y económica, como se ha demostrado en diversas intervenciones en conflictos internacionales. Su omnipresencia le otorga una figura casi profética en su similitud con la bestia apocalíptica, una fuerza que aparentemente busca lograr la paz, pero cuyos intentos fallidos solo parecen prolongar el conflicto y el caos. Algunos ven en la ONU una representación moderna del poder del anticristo, capaz de influir en el curso de las naciones y en la vida de las personas, mientras aparenta ser un mediador neutral. Bajo su mandato, algunos interpretan que el mundo podría ser conducido a un falso sentido de seguridad, una paz que oculta un plan mayor y siniestro. Su rol como árbitro mundial, junto a su dependencia de las naciones más poderosas, es visto como una advertencia.
La ONU, para ellos es más que una organización. Es el núcleo de una conspiración cósmica. Un engaño global que algunos creen que solo el mismo Dios podrá destruir en el juicio final. 3. José Luis de Jesús Miranda, el Cristo anticristo autoproclamado. José Luis de Jesús Miranda, en vida se convirtió en una de las figuras más controversiales y polarizadoras del ámbito religioso. Este predicador carismático y enigmático no solo se proclamó como una reencarnación de Cristo, sino que también se autodenominó el propio anticristo, creando una de las doctrinas más extrañas y perturbadoras en el mundo contemporáneo. Miranda no se limitó a palabras. Su influencia y persuasión eran tan absolutas que incitó a sus seguidores a tatuarse el número 666, el número de la bestia, en un acto de lealtad que evocaba las más oscuras predicciones apocalípticas. Lo que comenzó como un movimiento en las sombras, pronto se expandió bajo el nombre Creciendo en Gracia, construyendo un imperio mediático que conectaba a millones de personas bajo su influjo, generando una devoción casi ciega y absoluta hacia él. El alcance de Miranda no se detuvo en sus sermones. Este líder carismático ofrecía una filosofía de vida en la que se negaba la existencia del pecado. Sus seguidores adoptaron un estilo de vida sin restricciones morales, alentados por la doctrina de Miranda que afirmaba que el pecado ya no existía. Para muchos, esta falta de restricciones no era más que un eco de la libertad que el anticristo predicaría antes de la gran destrucción. A lo largo de su vida, el estilo libertino y destructivo que promovía lo llevó también a su propia ruina, sucumbiendo a los mismos excesos que él mismo pregonaba y finalmente murió de cirrosis, dejando un legado de caos y controversia. Para muchos, Miranda representó un verdadero candidato al papel del anticristo, en especial al cumplir con la profecía que anticipa que este ser oscuro llevará a sus seguidores a portar su marca, manifestando una muestra espeluznante de manipulación y control en cada una de sus palabras y acciones. La marca que dejó José Luis de Jesús Miranda trasciende los límites de una simple secta religiosa. Su capacidad para incitar a sus seguidores a desafiar las leyes morales establecidas y abrazar una vida sin arrepentimientos parece calzar de manera escalofriante con las advertencias bíblicas. Este hombre no solo se presentó como un salvador moderno, sino también como una figura anticristiana, un engaño viviente. En la medida que su movimiento se expandía, el mundo veía en él una encarnación del mal encubierta bajo la máscara de un Cristo. Con su desaparición física, dejó un vacío que sigue alimentando la discusión de si tal vez este personaje fue más que un simple líder carismático y podría haber sido en verdad un verdadero candidato para el anticristo. 4. El Papa como la sombra del anticristo. En la vasta tradición cristiana, la figura del Papa se ha elevado como la máxima autoridad espiritual para millones de creyentes católicos alrededor del mundo. Sin embargo, para ciertos sectores protestantes y algunos estudiosos apocalípticos, el Papa no es visto como un representante de Dios, sino como un candidato potencial para el papel del anticristo. Este grupo sostiene que los rasgos atribuidos al anticristo en las Escrituras se reflejan de manera siniestra en la figura papal. En el Apocalipsis, se menciona que el anticristo se sienta en el templo de Dios y se hace pasar por Dios, una descripción que para ellos se ajusta a la posición y simbolismo que el Papa ocupa dentro de la Iglesia Católica. Además, algunos encuentran un signo oculto en uno de sus títulos, Vicarius Filii Dei, que al ser sumado numéricamente en latín resulta en 666, el número de la bestia, un detalle que alimenta el oscuro halo de sospechas y recelos en torno a esta figura. El Papa, con su cetro y la cruz que lleva la imagen del Cristo crucificado, es visto por estos críticos como una declaración de triunfo sobre Jesús, una representación física de la victoria de la muerte sobre la vida. Para aquellos que creen en esta teoría, la posición papal no es simplemente un asiento de poder religioso, es una manifestación de lo profano en lo divino. Desde su trono en Roma, la ciudad de las 7 colonias descrita en el Apocalipsis, se interpreta que el Papa encarna el símbolo de la gran ramera, la entidad descrita en la Biblia como aquella que guía a las naciones al engaño y la corrupción, montando la bestia que dominará el mundo en los tiempos finales. Esta visión no solo proyecta al Papa como un líder, sino como una herramienta a través de la cual se pretende suplantar el rol de Cristo en la tierra,
liderando una gran estructura de poder y veneración que algunos creen oculta la verdadera naturaleza de un imperio maligno disfrazado de devoción. Para estos sectores, la Iglesia Católica y su líder máximo son mucho más que una organización espiritual. Representan un sistema de poder global que, según ellos, promueve sutilmente un dominio oculto sobre las almas. En cada acción y símbolo papal, ven reflejado un sistema de manipulación que encubre su verdadera intención, colocándolo como el actor principal en la obra apocalíptica del fin de los tiempos. La imagen del Papa, por lo tanto, para muchos es la figura de un lobo en piel de cordero, el candidato perfecto para la figura del Anticristo, quien, según las Escrituras, vendrá con el rostro de un Salvador, pero con el propósito oculto de guiar a la humanidad hacia su perdición. Si te está gustando este video, recuerda apoyar con un like. 5. Bill Gates y la sombra numerológica del Anticristo. Bill Gates, el visionario tecnológico y multimillonario fundador de Microsoft, no solo es conocido por su impacto en la industria de la informática, su nombre también ha resonado en las teorías de conspiración como un candidato para encarnar al Anticristo. En el ámbito de la numerología, algunos creen haber hallado la prueba de su conexión con la profecía bíblica del Anticristo. Al transformar su nombre en código ASCII, el resultado es la cifra 666, el número de la bestia. Esta cifra no es una mera casualidad para quienes sospechan de sus intenciones. Para ellos, es un oscuro presagio de su posible vínculo con el poder malvado y la destrucción profetizados en las Escrituras. Pero la influencia de Gates va más allá de los números. Su papel en el desarrollo de la tecnología mundial, su capacidad para moldear la información y su influencia sobre la economía global, lo convierten en una figura con un poder sin precedentes. Desde la expansión de Microsoft hasta la creación de su propia fundación, Gates ha establecido un dominio en áreas como la salud, la educación y el medio ambiente, y sus detractores ven en esto un intento de imponer una nueva moral global que choca con los valores cristianos tradicionales. Para algunos, sus proyectos filantrópicos que en apariencia buscan el bien común, son una pantalla para enmascarar un plan oculto. Un intento de moldear un futuro en el que la tecnología y los valores humanistas reemplacen la fe religiosa y el sentido divino de la moralidad. En este sentido, se ha convertido en un líder invisible, cuyas decisiones afectan a millones de personas, similar a lo que el Anticristo, según las profecías, haría. Ganarse la confianza de las naciones para luego llevarlas a un dominio oscuro y destructivo. Para los críticos más sombríos, Gates no es solo un empresario. Es una figura con el poder y los recursos necesarios para establecer un nuevo orden global. Algunos lo ven como un hombre que, bajo la apariencia de filántropo, está trazando una ruta hacia un futuro de control absoluto. Este poder, apuntan, no es accidental, sino una construcción deliberada que tiene como objetivo influir y redefinir la vida humana de formas que van en contra de la espiritualidad y los principios cristianos, algo que encaja perfectamente en las advertencias de las profecías sobre el Anticristo. Gates, en esta narrativa, no solo es un pionero tecnológico, sino un posible precursor de una nueva era de control, donde la tecnología y la ciencia dominarían sobre el espíritu y la fe, convirtiéndolo en un perfecto candidato para el título del Anticristo. 6. Aleister Crowley y la seducción del caos. Aleister Crowley, conocido por sus seguidores como el Gran Bestia y reverenciado en el ocultismo, es un personaje cuyo legado oscuro ha perdurado más allá de su muerte, despertando miedos y suspicacias sobre su posible rol como candidato a ser el Anticristo. En sus días de mayor influencia, Crowley se convirtió en un profeta de la autolibertad absoluta, un apóstol de la anarquía moral cuyo principio lema «haz lo que quieras» sirvió de fundamento para su doctrina y su vida. Con este principio, promovió el individualismo extremo, una filosofía que minaba y rechazaba los valores cristianos y proponía una existencia desenfrenada, desligada de cualquier norma o sentido del bien y el mal. Su obra, El Libro de la Ley, no solo capturó el interés de los curiosos, sino que también lanzó las bases del satanismo moderno, volviéndose una especie de Biblia para aquellos que se rebelan contra la moral cristiana y la autoridad divina. Crowley, para muchos, representa algo más profundo y oscuro que la simple rebeldía. Es la encarnación de un ser destinado a seducir y conducir a las almas a la perdición, un predecesor que preparó el terreno para la decadencia cultural y espiritual. Su vida estuvo marcada por excesos de todo tipo.
el abuso de sustancias, prácticas sexuales ritualizadas y una dedicación total al esoterismo, elementos que lo envolvieron en una leyenda de depravación. Este legado para algunos no es solo una anécdota, sino el eco de un verdadero camino hacia la destrucción moral que el anticristo debería recorrer. Crowley, a través de su vida y sus enseñanzas, destruyó conceptos básicos de la moral cristiana y estableció un culto de autodeificación que para muchos se asemeja al tipo de herejía y apostasía que el anticristo impulsaría en el mundo. En su muerte, víctima de sus propios vicios, Crowley dejó un rastro de seguidores que aún hoy continúan promoviendo su filosofía de la libertad sin barreras. Su influencia persiste en la cultura moderna, no solo en el ocultismo, sino también en movimientos contraculturales y en la música, donde su imagen ha sido venerada como símbolo de resistencia contra la moral tradicional. Para algunos, la revolución cultural de los años 60 con su llamado al amor libre y su adopción de prácticas esotéricas fue en gran medida una realización de las ideas que Crowley habría sembrado, una especie de expansión espiritual de sus doctrinas anticristianas. De esta forma, su influencia ha sido interpretada como una sombra que aún acecha a la humanidad, llevando a las personas hacia la adoración del ego y la satisfacción personal sin restricciones. En este sentido, Aleister Crowley es percibido como un pionero de la oscuridad, un hombre que abrió las puertas del caos y que para muchos se mantiene como un candidato inmortal para el rol del anticristo. 7. Michael Smiley y el sombrío Proyecto 666. Michael Smiley, un multimillonario con raíces en Suecia y República Dominicana, vivió como una sombra que se movía entre las élites y el misterio, convencido de que su destino era encarnar el anticristo. Su vida se transformó en una obsesiva misión por cumplir cada profecía del Apocalipsis, llevando a cabo un plan tan oscuro como fascinante, el Proyecto 666. Este proyecto se perfilaba como un sistema financiero mundial que requeriría un chip con 6 dígitos, implantado en la mano de cada individuo. Con este plan, Smiley no solo aspiraba a controlar la economía global, sino también a consolidar un sistema de vigilancia absoluta. Una red donde cada ser humano estaría marcado con el número de la bestia, el símbolo de su dominación total. Smiley no fue simplemente un hombre excéntrico con poder. Fue un manipulador capaz de atraer a personas influyentes y empresarios de alto nivel a sus oscuros designios. Logró rodearse de una red de apoyo y financiación que muchos aún no alcanzan a comprender. Su autoproclamación como el anticristo y su dedicación absoluta para cumplir cada detalle de las profecías hicieron que sus palabras fueran escuchadas con terror y asombro por sus seguidores. No se limitó a ideas vagas. Smiley se sumergió en una serie de actividades, discursos y reuniones secretas, sembrando en cada uno de sus colaboradores la inquietante idea de que el apocalipsis estaba cerca, y que él como nuevo Mesías oscuro traería la era del caos y control absoluto. Lo más inquietante es que después de su muerte los rastros de Michael Smiley comenzaron a desvanecerse. Videos, artículos y menciones sobre su figura y su proyecto 666 fueron eliminados sistemáticamente de Internet, desapareciendo casi como si nunca hubiera existido. Este borrado en las sombras ha llevado a muchos a especular sobre una conspiración que intenta ocultar su legado, quizás una censura intencionada para erradicar todo rastro de su visión apocalíptica y de las personas que pudieron haberlo respaldado. Sin embargo, esta desaparición digital no ha hecho sino alimentar aún más el mito de Smiley, quien ahora se alza como un espectro de la era moderna, un hombre que aún después de muerto, sigue proyectando una influencia de oscuridad y misterio. Para muchos, Smiley representó la amenaza más cercana a la profecía bíblica, un anticristo en potencia que estuvo a punto de sellar su marca en la humanidad. Su desaparición de la web, lejos de desvanecer su presencia, ha elevado su historia a la categoría de leyenda. Smiley no solo fue un candidato al título de anticristo, sino un posible precursor de su llegada, un hombre que en vida y muerte sigue simbolizando un poder que trasciende el entendimiento y la lógica, una figura cuya sombra se extiende más allá de las barreras del tiempo y el espacio, como un eco que aún resuena en las mentes de aquellos que alcanzaron a conocer su historia y a vislumbrar su visión del fin de los tiempos. Entonces, ¿quién crees que podría ser el verdadero anticristo de nuestra era? Déjanos tus opiniones en los comentarios y comparte tus teorías. No olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestro contenido. Hasta la próxima.